Obligación con prestación de dar. ¿Ya? No es obligación de dar, es obligación con prestación de dar. Obligación con prestación de dar. Bien, la obligación con prestación de dar es aquella obligación que tiene por contenido la realización de un comportamiento, que consiste en la entrega o desplazamiento de un bien del patrimonio del sujeto partícipe de la situación jurídica deudora al patrimonio del sujeto titular de la situación jurídica acreedora. Entonces, nos encontramos ante un desplazamiento o entrega, ¿no? Un desplazamiento o entrega. Ahora bien, ese desplazamiento o entrega puede tener, según sea la causa, distintos matices. Puede ser dar en propiedad, ¿no? Puede ser dar en propiedad, dar en posesión, dar en usufructo, dar en restitución, entre otros. Es decir, según sea la causa de la relación jurídica obligatoria, el desplazamiento o dar puede tener distintas manifestaciones. Por ejemplo, si es que nos encontramos en una relación jurídica obligatoria devenida, surgida, concebida en una relación jurídica de compraventa, el dar será la entrega o desplazamiento en propiedad de un bien a cambio del desplazamiento también en propiedad de una suma de dinero. Porque uno, cuando tiene suma de dinero en la mano, es propietario de ese dinero. Cuando la relación jurídica obligatoria es una que surge de una relación jurídica de arrendamiento, de contrato de arrendamiento, entonces el arrendador, quien será deudor ¿de qué? De la entrega o desplazamiento en posesión del bien, mientras que el arrendatario será deudor de la entrega o desplazamiento en propiedad de la suma que forma parte de la renta.
Entonces, así comenzamos a explicar nosotros cómo es que se matiza el desplazamiento. El desplazamiento dependerá de la naturaleza jurídica del contrato o de la relación concebida. Y ello está relacionado directamente con la causa de la relación obligatoria. Sí. Doctor, un ejemplo de obligación con prestación de dar en restitución. En el mismo contrato de arrendamiento, el arrendatario, una vez concluido el contrato, tiene que restituir al sujeto arrendador el bien arrendado. Restitución es devolución, es el término técnico de devolución. O como sucede también en el contrato de mutuo. En el contrato de mutuo, un sujeto recibe un bien en propiedad en realidad, pero es una peculiaridad el mutuo, porque uno recibe en propiedad un bien con el propósito de luego entregar un bien de igual naturaleza, que algunos dicen es devolución o restitución, como por ejemplo yo le presto dinero al señor y él me tiene que devolver ese dinero. Algunos aparentemente crean la idea de devolución, pero en realidad el dinero que él recibió, si lo hablamos en sentido técnico, los billetes que recibió ya los consumió, y cuando él me devuelva, esos billetes no van a ser los mismos. Ergo, no podríamos hablar técnicamente de devolución. Lo diferente es en el comodato. En el comodato, nosotros estamos ante un contrato de cesión en uso temporal de un bien, como sucede con la entrega de un automóvil, para que lo use por cierto tiempo de modo gratuito. La diferencia entre el comodato y el arrendamiento es que el arrendamiento es oneroso, mientras que el comodato es gratuito. Ustedes, cuando le prestan un lapicero a un compañero para que lo use durante la clase, están celebrando un contrato de comodato, porque le están entregando un lapicero al compañero para que luego se lo devuelva, restituya. Claro, algunos compañeros se olvidan de que es un comodato y creen que es un acto de liberalidad, donación, por amistad, ¿no es cierto? Y los lapiceros se van perdiendo en el camino. Ni qué decir de otros bienes que también se pierden en el camino, ¿no es cierto? ¿No? Bien. Ahora sí me entendió, perfecto. Vamos a continuar. La obligación con prestación de dar, esta que implica el desplazamiento de un bien, puede referirse al desplazamiento de bienes ciertos, como al desplazamiento de bienes inciertos. ¿Verdad? Podemos hablar del desplazamiento de bienes ciertos como del desplazamiento de bienes inciertos. Yo no estoy muy de acuerdo con ese nombre, ¿ya? Estoy siendo respetuoso del propio Código Civil, porque si ustedes abren su Código Civil, abren su Código Civil, aunque sean tomos coleccionables de comercio, ya sacan copia de la parte de obligaciones y te traen. Vamos, mira, eso pesa mucho. ¿Qué dice el artículo 1138?
El encabezado, no digo la sumilla que no existe, porque esas sumillas editoriales no existen. Cuando digo encabezado me refiero a la primera parte del artículo. ¿Qué dice el encabezado, señorita delegada? En las obligaciones de dar bienes ciertos. Ajá. En las obligaciones de dar bienes ciertos. El código utiliza cierto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué dice en el artículo 1142? Los bienes inciertos deben indicarse cuando menos por su especie y calidad. Bien cierto, bien incierto. Es una categoría dada por nuestro Código Civil, la cual no comparto, porque, gracias por la lectura, ¿qué significa certidumbre? Porque cierto viene de certidumbre. Y de lo que ni precarias nociones semánticas castellanas tienen, según el diccionario de la Real Academia Española, a menos que haya cambiado y yo esté desfasado al siglo pasado, cierto es, dícese de lo que tiene certidumbre. Certidumbre, algo que es veraz, verdadero, verídico, existente. Porque no creo que es igual cierto que determinado. Cierto, ya lo acabo de definir. Determinado es que esté descrito de manera plena, es decir, que estén señaladas todas sus características o rasgos. Por tanto, buenas madrugadas, noches. Por tanto, si yo le digo a su compañera, ¿es cierto que se le entregó 1000 soles? No. No, pero si yo nunca recibí 1000 soles. Entonces esa entrega fue incierta, no fue veraz. Pero si yo le digo, ¿sabe qué copia tiene que sacar usted para el curso? Va a decir, la que tiene el chato. Si me dice esa respuesta, la copia que tiene el chato, la respuesta es sobre un bien determinable. Porque si ella me dice, sí, la copia que dice en la tapa tal cosa y que tiene tal cantidad de páginas y que contiene tales lecturas, ahí el bien sería determinado. Pero como ella todavía ni siquiera ha visto el material y me ha dicho el que tiene el chato, primero habría que determinar quién es el chato y luego determinar qué es lo que tiene el chato. Por tanto, me estaría refiriendo a un bien determinable. Indeterminado es que no ha sido señalado de ningún modo. No digo que no exista, sino que su descripción es muy vaga, muy simple. Una puerta. Una puerta. ¿Cuál puerta? Si yo le digo, señor, vaya a ver esa puerta. Perdón, disculpen, pero por piso más o menos habrán unas 10 puertas de aulas, más sumadas las puertas de las oficinas y multiplicadas por los 5 o 6 pisos que tiene la universidad, por lo menos habrán acá unas 70, 100 puertas. ¿Cuál? Fue indeterminado, ¿cierto? Pero si yo le digo, anda, toca la puerta del aula del profesor Gaspar, es determinable, porque primero que no sabe cuál puerta es la del aula del doctor Gaspar, tiene que averiguarse en qué aula está sentado el doctor Gaspar. Una vez que llegue a esa aula, sabrá qué puerta tiene que tocar. Pero diferente si yo le digo, anda, toca la puerta del aula 206. Esa sí está plenamente determinada. ¿Me entendieron? La diferencia entre indeterminado, determinable
Indeterminado. Indeterminado es aquello que no está descrito de ninguna manera. Su descripción, si alguien quisiera llamarlo así, aunque yo no comparto eso, es muy vaga, muy amplia, muy simple. Yo no le digo eso a eso descripción. Yo simplemente digo, el señalamiento de ello es genérico. Determinable es cuando se dan elementos para su posterior determinación. Es un bien que está por ser determinado. Se han otorgado elementos para su posterior determinación. El indeterminado es, determinado es lo que está descrito plenamente. ¿No? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿y quién no ha venido a clase? Ah, no ha venido a clase esa chica, media bajita, flaca, ¿no? De cabello oscuro. ¿Esa alumna es determinada, indeterminada o determinable? ¿Perdón? ¿Seguros? Con esas indicaciones que me están dando yo podría determinarla. Muy genérico. Chica, bajita, delgada, de cabello oscuro. Perdón, pero por acá hay varias que pueden estar en esa descripción. ¿Cómo decir? ¿Quién es el profesor? ¡Ah! Un gordo barbón. Dos gordos barbones se enseñarán en la clase. Aunque ya estoy en camino a ser flaco barbón. No, ¿verdad? He bajado 7 kilos. Es que ya no como. Me han puesto les conté que estoy con hígado graso. ¿No les conté? Me hicieron un análisis la semana pasada y me han detectado hígado graso en primer nivel. Hígado graso es que mi hígado ya no es un hígado normal, sino está rodeado de grasa. ¿Por qué? Kentucky, Pizza Hut, papayón, pollo a la brasa, Bembo, el tío Bigote, todo lo que se de grasa, ¿no? ¿Sí? En diciembre comencé a... Ya no podía comer, comía pollo a la brasa y arrojaba. No lo aguantaba, parecía embarazado. Comía un poco, vomitaba. Comía helado, yo antes me comía 1 litro de pesito y el pesito me lo comía solito. Ahora como un poco y ya no. Eso es, el médico me dice que tu hígado te está diciendo ya no, ya basta. Así que ahora solamente como pescado, fruta, algo gaseosa, ayer que estuve con mi esposa, entonces me dio que ensaladita de atún. Una ensalada así como la César, pero con atún. Esa es mi vida ahora. Y fuentes de agua, jarras. Así que de acá al término del curso van a ver la contextura capaz de comprender. No creo. Esa es una dieta de 1 año, por lo menos. ¿No? Bien. Hagas análisis, porque no es por edad. Ahora los jóvenes desde muy temprana edad comienzan a comer esa comida. Y el organismo se satura. Así que hagan análisis. O sea, eso no es porque ya el proceso está viejito, no. Y los niveles son 1, 2 y 3. 1, reversible, o sea, con la dieta mi hígado vuelve a ser el mismo. 2 es delicado ya, con una dieta muy estricta, muy especial. Y 3 es bordeando la cirrosis. Son los hígados, principalmente los que toman mucho, que tampoco puedo tomar. Soy el amigo elegido perpetuo. Bien. Entonces, les decía, ¿no?
les decía que determinado es aquello que está plenamente señalado, ¿no? Y en el caso que decía de la niña, de la estudiante, ¿no? Pues no está plenamente determinada, ni tampoco la veo determinable, ¿eh? Yo la categorizaría como indeterminada, ¿no? Bien. Ahora, nuestro código crea un concepto interesantísimo. Las categorías son determinado, determinable e indeterminado. Pero yo los invito a que abran su código en el artículo 219, numeral tercero, más o menos creo que ese es el artículo de nulidad. Ya están en el 219. ¿Qué pasó? Está en el código procesal. Tres. Puede leerlo. El acto jurídico nulo se lee el encabezado y explicación. El encabezado es: el acto jurídico es nulo, numeral tercero. Ahora sí. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminado. O sea, el código ha creado la categoría indeterminable. ¿De dónde la sacó? Yo no sé. Indeterminable. A ver, vamos a ir de orden, ¿ya? La palabra es determinable. In es un prefijo de negación. In significa no. No determinado. Pero ha puesto un sufijo able. Para el legislador parece que no conocía mucho la lingüística, porque el sufijo able, A-B-L-E, ¿ya?, se utiliza para aquello que puede llegar a ser algo. Por ejemplo, amoblable, que puede ser o que puede tener muebles, ¿sí? Que puede tener muebles. ¿Sí? Amigable, que puede ser tu amigo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, determinable es que puede ser determinado. Indeterminable. Bueno, entonces, Estaba hablando de indeterminable. allá. Decir indeterminable es voy a decir de una manera menos dura, ¿no? Es un error de semántica, ¿no? Es un error de escritura. Voy a decirlo así, para no decir que es una aberración lingüística, ¿no? ¿Ya? Indeterminable no pasa. ¿Ya? Es determinado, indeterminado o determinado. Lo que sí es cierto es que el Código Civil peruano no se equivoca cuando dice que si el objeto es indeterminado, el acto es nulo. Eso es cierto. Yo no puedo celebrar un negocio o acto jurídico respecto de un objeto que no está para nada determinado. El acto es nulo, ¿no? Bien. Entonces, las obligaciones con prestación de dar pueden ser sobre bienes determinados o sobre bienes determinables. La obligación con prestación de dar puede ser sobre bienes determinados o sobre bienes determinables. Si el negocio jurídico, que es una de sus fuentes, no tolera que el bien sea indeterminado,
menos aún una obligación que su efecto lo será. ¿Me dejo entender? Si el negocio jurídico, que es una de las fuentes de las obligaciones, no tolera, considera nulo el negocio cuando el bien es indeterminado, entonces, con mayor razón, no podemos decir que hay una obligación que tiene un bien indeterminado por competir. Solo puede ser o determinado o determinable. ¿Cuándo estamos ante una obligación con prestación de dar bien determinado? Ya lo dije. Cuando el desplazamiento refiere a un bien que está plenamente señalado, descrito, indicado en sus cualidades. Cuando estamos ante una obligación con prestación de dar un bien determinable, cuando se han dado elementos para su posterior determinación. Ambas pueden referirse a bienes muebles como a bienes inmuebles. O sea, puede hablarse de una obligación con prestación de dar bien determinado o determinable, de bien mueble o inmueble. Para mis alumnos nuevos, principalmente, parece, pero no. Parece, pero no. No digo, así que no se sometan a la escritura, porque en momentos yo me mando de frente y comienzo a hablar rápido. Algunos tienen mérito, ¿no? Y a veces hablo despacio y repito ideas, pero no. Ni siquiera me gusta que la escriban, no hago de corrido. Así que no dependan de eso. Yo ya dije una indicación, ya dije que si puede tener grabadora, MP3, lo que quieran, es una indicación que no aquí fue MP3 lo guardado de la telegada. ¿Pero qué tiene ahí? A ver. Perreo chacalonero. No. Ahí está, te vas. Aunque mal paguen. Ahí está. Los hombres son perros. Muy bien. Este pone rubio, son perros. ¿Se pone una rubio? Sigue lesionado. Bien. Entonces las obligaciones con prestación de dar bien determinado o determinable pueden referirse a bienes muebles o inmuebles. Y el propio Código Civil así lo señala. En el caso, por ejemplo, de las obligaciones con prestación de dar bienes determinados, existe la entrega de bien mueble, la entrega de bien inmueble, y el código se detiene en la concurrencia de acreedores de bienes muebles y acreedores de bienes inmuebles, por ejemplo. ¿No? Pero antes de hablar de esos temas, que para mí son temas más específicos, hablemos un momento de unas reglas básicas que el código ha previsto para las obligaciones con prestación de dar bienes. Bienes, nada más. ¿Ya? Ya lo que he hecho hasta este momento es describir que las obligaciones con prestación de dar pueden ser sobre bienes determinados o determinables, y que a su vez pueden ser sobre bienes muebles o inmuebles. Antes de detallar propiamente dicho esto, vamos a hablar unos minutos sobre las reglas básicas o generales de las obligaciones con prestación de dar. ¿Sí? Nuestro código ha recogido 3 artículos sobre reglas básicas o elementales de las obligaciones con prestación de dar: 1132, 1133 y 1134.
En realidad, precariamente, vagamente, nuestro código no ha hablado de lo que nosotros hemos hecho hasta la clase pasada. Porque nosotros hasta la clase pasada, antes del control de lectura que fue la clase anterior, tuvimos un cuadro de situaciones jurídicas. Un cuadro de situaciones jurídicas, tanto de situaciones del deudor como del acreedor, ¿se acuerdan? Y dijimos, el deudor tiene deberes y derechos, el acreedor tiene derechos y cargas. ¿Se acuerdan o no? Bien. Esas son las explicaciones que hicimos nosotros en las clases anteriores. Por eso es importante la parte general que vimos del curso. ¿Nuestro código qué hace? En el artículo 1132 refiere al principio de identidad y a la carga de recepción del sujeto acreedor. ¿Cómo dijo que dijo? Bien. El artículo entonces 1132 refiere a lo que ya dije. No transcriban. Y menos que escriban a tus compañeros. Eso de que estás escribiendo y como te perdiste. ¡Oye, qué dijo! ¿No? Y el otro también ya se perdió. Bueno, repito. El 1132 refiere al principio de la carga. ¿Entendieron? Clarito, ¿no? Principio de la carga. Principio de identidad y a la carga del acreedor. A la carga del acreedor, que es la carga de recepción del acreedor. ¿Qué dice el artículo? Dice: el obligado a dar un bien cierto, ¿no? ¿Cierto? 1132. El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro aunque éste sea de mayor valor. Primero, refiere al principio de identidad del pago. El pago, como veremos más adelante, pago o no pago. El pago, el pago, ¿ya? Como veremos más adelante, tiene tres principios. También bien. Identidad, integridad y indivisibilidad, ¿ya? Pero bueno, el principio de identidad refiere a que el deudor se compromete a realizar una prestación con determinadas características y es esta la que debe cumplir. ¿Sí? El sujeto deudor se compromete a realizar una prestación con determinadas características y es esa la que debe cumplir. Así como el acreedor es esa la que puede exigir. El acreedor no puede exigir otra. ¿Ya? Entonces, si yo estoy comprometido a entregarle un bien al sujeto acreedor, debo entregarle ese y no otro, aunque sea de mayor valor. Si su compañera compró papaguayo, yo no lo voy a dar a papá Tomás. ¿No? Si su compañero compró un yogur light, un yogur light, no le voy a dar uno nueva vida. ¿Cierto? Si su compañera se compró el calendario
de Christian Meyer, no le voy a dar uno de Tongo. ¿A qué te parece? Bien. Entonces, ese es el principio de identidad. Y la carga de recepción del acreedor refiere a que el sujeto acreedor solo tiene que recibir aquello que es acorde a sus intereses. Solo tiene que recibir aquello que es acorde a sus intereses. Si no concuerda con sus intereses, él puede rehusar. Puede rehusar. Puede decir no lo quiero. Cuando su compañera se fue al menú y pidió un arroz con pollo, y yo le digo, se acabó, pues si le traigo, tome, arroz con hígado, listo. ¿Lo recibe? ¿Le gusta el hígado? Sí. No me gusta el hígado. De vaca no me gusta, el de pollo, bueno. No lo tolero. ¿Ustedes le gusta el hígado? No sé lo que me ha dicho. Así que está como el padrino, la doctora. No, vamos a hablar de la mafia siciliana. A ver qué. Allá. Si ella agarra y dice, es que existe también la dación en pago y existe la novación objetiva. La dación en pago es cuando el acreedor, lo veremos más adelante, pero la dación en pago es cuando el acreedor va, perdón, el deudor va donde el acreedor le dice, mira, se me acabó tal producto, te ofrezco este. Y si dices ya, eso es dación en pago. Novación es cuando se sientan a negociar el cambio del objeto y una serie de cambios porque han cambiado pues el bien. ¿Ya? Si es que pasó ello, tienen que recibirlo, porque ya acordaron o ya decidió que sí. Es diferente, ¿no? ¿Está claro? ¿Capisci? No, que quiero ser pichis, capisci. ¿Entendieron? Capisci es plural, ¿no? Sí, que viene de capisco. Yo capisco. Tu camino, tu carro, tu cacerveza, yo soy capisco. Capire es el verbo. ¿Saben italiano? Capire es el verbo entender. Yo capisco, tú capisci. No, hablé mal. Capisci es tú entiendes. ¿No? ¿Qué es? Yo capisco, tú capisci. Yo debo decirle, ¿capisci? ¿Entiendes? Y ella me dice, capisco, entiendo. ¿No? ¿Qué estarán pensando ustedes? Bien. En la San Marcos, los alumnos, la San Marcos tiene un convenio con el Instituto Italiano de Cultura y los alumnos tienen el descuento al 50% de los estudios y normalmente se meten a estudiar italiano. Entonces es chistoso porque hay alumnos que van al aula y han llevado todo el italiano y te sacan libros de la biblioteca en italiano y te los citan en clase. Por poco le hacen la pregunta en italiano. Hay una anécdota de un amigo que en paz descanse, un amigo de la Católica,
que tendría mi edad si estuviera vivo, era de mi promoción. Él nos decía que hablaba muy bien el italiano, nosotros en ese tiempo no sabíamos italiano. Nos visita Massimo Franzoni a la Católica. Massimo Franzoni es un gran jurista italiano, joven, no tan viejo. Escribió il fatto illicito, el hecho ilícito. Él viene, ¿no?, invitado por un amigo y maestro, Juan Fernández Cruz. Entonces, estábamos en el aula y le preguntábamos en castellano. Él hablaba también, entendía, porque no es tan difícil escuchar castellano, como tampoco es difícil escuchar italiano. Pero mi amigo se quiso lucir y preguntó en italiano. Y comenzó, el italiano lo mira. No entendí. Me lo preguntas en castellano. Y todos al final de la clase le hicimos chacota. Oye, tu italiano ni el italiano lo entiende. No. Mi amigo falleció, se desbarrancó, tiene Oxapampa, le dio ganas de orinar, bajó del bus y el bus había estacionado al costado de un barranco. Y se paró, perdió el equilibrio, se fue a 200 metros hacia abajo. Torpe muerte, porque ese chofer debió haber advertido que estaba cerca de un barranco, de noche, ¿no? La probabilidad es de que se dé cuenta. Joder. Bien. ¿Y ahí esa empresa incurre en responsabilidad contractual? Sí, porque es un pasajero. Es un pasajero. Doctor, ¿y En qué? ejecución de obligaciones. Porque no existe la responsabilidad contractual del producto. Y en ejecución de obligaciones. Doctor, ¿y qué pasa con aquella persona que toma un taxi? El taxista la deja en su paradero, ¿no? Donde ella dijo, ¿no? La chica se baja, o el chico se baja del carro y el taxista no se percata, ¿no?, de que la chica al momento de bajarse está detrás del carro y él al voltear la lesiona, ¿no? Al retroceder, mejor dicho, la lesiona. Y así pasa. ¿Qué es? Extracontractual. Extracontractual. Claro, porque ya el contrato se había concluido. El contrato había terminado con el desplazamiento y arribo a su destino. Entonces, bueno, en ese caso ya es una responsabilidad contractual, porque el chofer ya había, el pasajero ya dejó de serlo cuando baja a su destino y se convierte en un transeúnte más. Si yo estoy haciendo una maniobra de tránsito y no veo a la persona de atrás, ya es una responsabilidad contractual. El solo instante de bajar ya lo hace transeúnte. ¿Ya? Continuamos. Entonces el artículo 1132 nos dice que si el bien es uno diferente al ofrecido, el acreedor tiene pleno derecho a no recibirlo. No importa que este sea de mayor valor. Claro, ustedes dirán, esta norma no es peruana, porque si a mí me van a entregar algo que vale más, yo lo recibo, ni loco. Claro, ustedes no están entendiendo bien la norma. Si yo decido recibir algo de mayor valor, asumo también un mayor valor. No es que voy a recibir algo de mayor valor por el mismo precio. Porque si es así, ya cambia la cosa. Si la doctora, porque tiene su avícola, me ofrece dar 1 kilo de pollo y me dice, uy, se acabaron los pollos, pero le puedo dar un pavo entero por el mismo precio, y digo, bueno, que venga el pavo, aunque yo no puedo comer pavo. No, pavo tampoco. Nada. No, pavo no tiene grasa. ¿El pavo no tiene grasa? ¿Quién les ha dicho eso? El pavo les ha dicho que no tiene grasa.
El pavo tiene grasa. Cuando lo hornean no ven toda la grasa que sale. Pero dicen que es menos que cualquier ave, o sea, menos que el pollo, menos. No sabría decirle si es menos o más que cualquier otra ave. La doctora es especialista. Doctora, ¿por qué dijo que el pavo no tiene grasa? No, porque el médico dice Que ustedes antes de meter sus pavos le hacen liposucción. ¿El médico qué dijo? que tiene menor cantidad de grasa. Ah, porque tiene grasa. Lo menor cantidad. Es menor cantidad, pero Que el pollo. Pollo y pavo. Continuamos. 11:33. A ver, doctora. Léanos el 33. El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando lo solicite el acreedor. Ese artículo en realidad ha quedado alterado, cambiado con las normas de protección al consumidor. Porque el código, de manera anecdótica, decía que cuando se entregaba un conjunto de bienes tenía que informarse sobre el estado de ellos. Perdón, estamos hablando de una norma del 84, ¿no? Porque con las normas de protección al consumidor todos sabemos que la entrega de cualquier bien, aunque éste sea singular, o sea, uno, merece una adecuada información al consumidor, ¿no? Es decir, yo debo informar sobre todo lo que sea útil, necesario, esencial para el consumidor respecto del bien que recibe. ¿Me entienden? ¿Sí? Todos tienen derecho constitucional a ser adecuadamente informados. Artículo 65 de la Constitución. ¿Alguna vez han tenido una experiencia negativa de consumo por un defecto de información? Por ejemplo, el otro día me contaban el caso Floricienta. ¿Se acuerdan de Floricienta? ¿Usted veía Floricienta, doctor? Acá está Floricienta. Está lesionada Floricienta. Ya. ¿No veían Floricienta las damas? ¿Por qué no? Porque Floricienta no es de hace 2 años, 3 años atrás. Argentina, ¿verdad? Sí, yo no me dolía en un capítulo, dice el doctor. Floricienta no es de hace 3 años. 5 años. O sea, ustedes si en este momento tienen 19, tenían 14 años, estaban en pleno boom de Floricienta. ¿No? Bueno, ¿qué pasó con el caso Floricienta? Cuando Floricienta vino a Lima, ¿se acuerdan cuándo fueron? Cuando Floricienta vino a Lima, se ofreció un show en vivo, nunca antes visto. La idea es que finalmente vinieron, cobraron como 300 soles o 400 soles de entrada. Adelante, atrás era como 100 soles, más barato era 100 soles. Al final el show empezó media hora tarde y duró 45 minutos nada más. Y encima nunca cantaron, fue playback. Yo que pensé que había escuchado la verdad, no, era playback. Denunciaron a Floricienta y Lecoque. No a Floricienta, el organizador, ¿no? Por este escandaloso, lo sancionaron al organizador. ¿No? Pero es así. Hay veces no se le brinda la información adecuada, ¿no? Hay casos en los cuales ustedes adquieren productos y ustedes creían que era A, pero al final era B. Le informaron mal. A mí me pasó hace poco. Cuando, bueno,
me han dicho que si quiero comer helado coma, pero tiene que ser dietético. Aunque el helado dietético no es helado. Y el médico me dice que puedo comer helado de pura fruta, o sea, helado natural. ¿No? El punto es que, bueno, fui a un lugar de venta de helados a comprar helados y pedí una copa de helado cuyo precio era A en la lista, pero el mozo me dijo que esa copa de helado, si yo lo pedía con helado dietético o con otro helado, el precio se incrementaba en un solo 50. Perfecto. Y dije, ya, tráemelo. Me trajeron mi copa de helado, yo comí mis heladitos, todo. Y al final, cuando me viene a dar cuenta, me viene 4 soles 50 de más. El tema era de que el mozo había él entendido que era un solo 50 global. Pero la copa de helado tenía 3 bolas, entonces lo que la cajera consideraba era que era un solo 50 por bola. Adicional. Entonces era 4.50. Bueno, el mozo no me informó bien, pero tampoco él estaba bien informado. El punto es que el mozo me dijo, no sabe que voy a asumir mi responsabilidad y no se preocupe, usted pague la cuenta como es y yo pongo los 4.50 adicionales. Le dije, primero que también yo fui parte de negligente, porque está bien, me puedo preguntar al mozo, pero también debía haberme acercado a la casa y preguntar, que son las personas que van a cobrarme. Y también pues el chico pues trabaja ahí y a sacarle sus propinas para pagar 4.50. Dije, no, déjalo ahí. Ya aprendiste la lección. Yo te iba a dejar propina, no te dejo propina. ¿No? Pero el tema es que muchas veces los consumos se ven afectados por una defectuosa información. ¿Claro? ¿No les ha pasado? ¿A usted le ha pasado? ¿Qué le informaron mal? Siempre nos contactan con determinadas empresas, por ejemplo, la fecha de vencimiento, es mercado de fondos para ciertas cosas, pero hay una fecha de vencimiento, pero no te... ¿Cómo le explico? A ver, explíquese bien porque eso de recaudar fondos. Ya tenemos un seguro de vida, los seguros que te dan a ti. Ya. Entonces uno lo hace así, solamente recauda, y es te pasan la fecha, recaudación, que son, te dan las quincenas. Y como tú no asistes, pagas por ejemplo el 17, el 18, te das cuenta que no te cuentan los meses anteriores de pago. ¿Por qué? Porque has pasado tu fecha. Y uno como consumidor no le conviene. No había visto nunca caso así. A mí me pasa. O sea, usted está diciendo que usted paga mensualmente un seguro. Y resulta que por A o B se retrasó un mes. Me retrasé un mes. Y ellos consideran que todo lo que pagó antes no existió nunca. No, los vuelven a contabilizar el mes que estoy pagando individual. Porque 2 meses seguidos me pasa. En vez de pagar las quincenas, pagué el 18, 19. Eso es lo que es. Está mal. Pero ese es el total. Seguro es ese. Clínica Trampa S.A. ¿Con qué clínica? No, pero ¿qué seguro realmente? De la Maison de Santé. Ya saben, están informados. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bien. Y el tercer y último artículo, 1134. ¿Qué dice el artículo 1134? A ver, mi estimado. No ha traído su código. Artículo
La obligación con prestación de dar comprende también la de conservar el bien hasta su entrega. La de conservar el bien hasta su entrega. ¿Tienes una parte también? El bien debe entregarse con sus accesorios, salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de la obligación de las circunstancias del caso. Ahí el artículo recoge dos deberes: el deber de conservación y el deber de entrega de accesorios. El deber de conservación es claro. Si yo debo entregarle un determinado bien al sujeto acreedor y resulta que no le entrego ese bien al acreedor en la fecha convenida, le digo, ¿sabes qué? Mira, te lo voy a entregar de aquí a una semana. Si el acreedor me dice, bueno, no hay problema, yo debo conservar como deudor el bien hasta que lo entregue. O si en el contrato hemos previsto que la entrega del bien será después de 5 días, bueno, mientras duren esos 5 días y esté en mi poder, esté bajo mi cuidado, bajo mi posesión, debo conservar. ¿Sí? Ahora, por otro lado, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si yo vendo un automóvil y el comprador observa que ese automóvil que se está comprando tiene radio instalado en el vehículo, que es un accesorio, yo debo entregar el auto con el radio. No puede ser que entregue el auto sin radio. Me va a decir, oye, pero este auto cuando tú me lo ofreciste y yo te lo compré, tenía radio. Yo no voy a decir, no, es que el radio no estaba incluido. Te tuviste que habérmelo dicho. Porque el código sostiene de que si no va a ir el accesorio con el bien principal, tiene que haber señalado. ¿Está bien? Bueno, esas son las 3 simples normas que nuestro Código Civil ha concebido como reglas de carácter general de las obligaciones con prestación de dar bienes. Ahora, pueden ser bienes ciertos, inciertos, muebles o inmuebles. Los bienes ciertos son los primeros que vamos a estudiar. Ya expliqué en qué consisten los bienes ciertos. Y vamos a hacer referencia a un tema que el código lo considera anómalo, que para mí me parece algo cotidiano en el Perú. Concurso de acreedores de bienes ciertos. El concurso de acreedores de bienes ciertos, refiere a la coexistencia de diversos acreedores, que no se conocen entre sí. ¿Ya? La coexistencia de diversos acreedores que no se conocen entre sí, que tienen una legítima expectativa de satisfacción. Concurso de acreedores se refiere a la coexistencia de diversos acreedores
que no se conocen entre sí, desconocidos entre sí, y que tienen una legítima expectativa de satisfacción. En otras palabras, cada uno de ellos quiere que la relación jurídica obligatoria se cumpla. Para que exista concurso de acreedores, es indispensable, uno, que exista buena fe. Que exista buena fe de cada uno de los sujetos que concurren. Que exista buena fe de cada uno de los sujetos que concurren. ¿Sí? Buena fe de cada uno de los sujetos que concurren. Y número 2, que refiera a relaciones obligatorias insatisfechas. Que refiera a relaciones obligatorias insatisfechas. Lo primero, que actúen de buena fe. Que actúen de buena fe significa que los sujetos que están interviniendo ignoren la existencia de los otros créditos. Que actúen de buena fe significa que los sujetos que están interviniendo en la relación obligatoria, concurriendo, ignoren la existencia de los otros créditos, ¿no? Que no están haciéndolo para perturbar o afectar a estos. Y 2, que no hayan sido satisfechos es casualmente porque lo que se busca es la satisfacción. Si son acreedores es porque aún no han recibido los bienes que esperan. O sea, solo se puede hablar de concurso cuando hay candidatos que esperan recibir algo. Si uno de ellos ya lo hubiese recibido, eso ya no es concurso. Doctor, ¿y acá básicamente se estaría refiriendo a los bienes muebles? No. Hemos hablado de bienes ciertos. Ustedes han tomado nota como título concurso de acreedores de dar bien cierto. Eso es lo que les he dicho. Doctor, significa que podríamos hablar como bien cierto tanto de muebles como de inmuebles. Pero y tengo entendido que el contrato que por el solo hecho de que el transferente se obliga a transferir un bien inmueble. Ya se lo voy a decir, el 949 del Código Civil peruano. Lo que sucede es que hay personas que, escúchenme, hay personas que escriben o que enseñan que tienen una grave confusión con este artículo 1135 o 1136. La grave confusión que tienen es que creen que este artículo refiere a derechos reales, cuando de ninguna manera estamos hablando de derechos reales. Estamos hablando de la búsqueda de la satisfacción de un acreedor o de varios acreedores. En otros términos, no estamos debatiendo quién es propietario y quién no lo es. El tema de quién es propietario o quién no lo es un tema distinto. Y el artículo 949 es un artículo que refiere a la calidad de propietario. El acreedor de un bien inmueble es propietario, ¿no?, por el solo hecho de la existencia de esa obligación. La sola obligación enajenar hace propietario al acreedor de bien inmuebles, ¿no? Pero ese es un artículo de propiedad y no estamos hablando de derechos reales. Estamos hablando de derechos de obligaciones. O sea, en ningún momento he
dicho de que estamos por determinar quién es el propietario. No, estamos diciendo quién debe ser satisfecho, quién tiene la expectativa que va a ser satisfecho. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien. Cuando hablamos de concurso de acreedores, de dar bien cierto, puede ser inmobiliario o mobiliario. Cuando se dice que es un concurso inmobiliario, el Código Civil ha fijado parámetros. O en otras palabras, ha determinado un orden de preferencia. Cuando el concurso es de acreedores respecto de bienes inmuebles, primer nivel de preferencia, el que inscribió primero. Quien inscribió primero. ¿Por qué? Porque está siendo más cauteloso en la protección de su derecho de crédito. Quien inscribió primero gana porque está siendo más cauteloso en la protección de su crédito. ¿Sí? Ya. Mientras que si no hay inscripción, si ninguno de los concurrentes ha inscrito primero, ¿sí?, se le da preferencia a quien tiene un derecho de crédito sustentado en un título de fecha cierta más antigua. En defecto del registro, se prefiere a quien tiene un derecho de crédito sustentado en un documento de fecha más antigua. Fecha cierta más antigua. Fecha cierta más antigua, que principalmente se sustenta en temas notariales, no únicamente. La escritura pública es un documento de fecha cierta más antigua. A falta de registro, a falta de un documento de fecha cierta más antigua, el ordenamiento jurídico privilegia a quien tenga el crédito más antiguo. A quien tenga el crédito más antiguo. ¿Cómo acreditar el crédito más antiguo? Con documentos, testigos, como sea. El código dice documentos, ¿no? Documento más antiguo. Pero un documento se puede mandar hacia la santa. No da ninguna seguridad que realmente tenga ese derecho. Ahora, a pesar que este artículo no se refiere a derechos reales como ya lo he indicado, no podemos dejar de opinar respecto a lo siguiente. Un sistema jurídico es un conjunto de reglas, vamos en orden, un conjunto de principios, criterios normativos, normas y procedimientos. Es un sistema jurídico que debe guardar una coherencia. Coherencia y consistencia. Coherencia se refiere a parámetros lógicos. Consistencia se refiere a que no tenga contradicciones y que sus normas puedan ser cumplidas, ejecutadas. ¿A qué quiero llegar? No puede ser que en un libro del Código Civil se diga A y en otro libro del Código Civil se diga B. Ejemplo, no puede ser que se diga que el propietario es aquel
con quien contraté, ¿sí? Si yo le vendo a él una casa, desde el contrato él ya es propietario, y que siendo propietario luego pierda el bien a favor de otra persona que inscribió. Eso es incoherente e inconsistente, porque el señor como propietario debería tener toda la protección del sistema, pero no es así. Se la dan a otro, o en este caso a otra. Y dos, en el Perú el registro no es obligatorio. Para algunos temas sí, pero para adquisición de un bien inmueble no lo es. Pero el artículo 1135 nos da un mensaje bajo la manga. Si bien no será obligatorio, como que lo es. Me explico como esto, ¿no? Mira, no es importante que vengas a clase, pero si no vienes puedes salir jalada. ¿Qué le estás diciendo en el fondo? Ve. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, nuestro Código Civil tiene esas inconsistencias graves que lo hacen un código muy anacrónico y sumamente criticable. ¿Sí? Por eso hay que reformar y que el código guarde una coherencia. Si queremos que en el Perú la transferencia de propiedad sea con el registro, digámosla. Yo no estoy de acuerdo. Por la realidad que tenemos, una realidad agraria, agrícola, en el Perú profundo, como dicen muchos. Y segundo, por la falta de catastro, porque nuestro sistema registral peruano, cuando lo vieron reales, deben haber dicho, no se sustenta en el catastro, sino que es catastrófico. ¿Ya? Entonces, es importante hacer cambios. Y el artículo 235 nos da luces para ello. No pasa eso con el 236. Porque el artículo 1136 refiere a bienes muebles. ¿Sí? El 1136 refiere a bienes muebles. Y en el Perú, la transferencia de propiedad de un bien mueble se hace por entrega. Entonces, aquí coincide. Porque estamos ante el concurso de acreedores de bien mueble, es decir, ¿quién debe recibir el bien? ¿A quién se le debe entregar? ¿Sí? Esa es una pregunta, ¿no? ¿A quién se le debe entregar? Eso es en el concurso de acreedores. Pero justo el acto de entrega transfiere propiedad. Aquí no estamos ante esa inconsistencia de que un propietario perderá. No, ¿no es cierto? Como en bienes inmuebles. ¿Me están siguiendo? En bienes inmuebles podemos caer en este problema de que un propietario no gane. Mientras que en bienes muebles no es así. Porque quien reciba el bien será propietario y ganará. Pero eso sí, el 1136 dice, se privilegia a quien recibió el bien. Primer orden. ¿No? Primera preferencia a quien recibe el bien. O sea, quien recibe el bien, quien tiene la posesión es privilegiado. En segundo orden, tenemos a quien tiene un documento de fecha cierta más antigua. El problema es que no todos los bienes muebles en el Perú se celebran bajo documentos de fecha cierta. Que ustedes venden un celular con fecha cierta, un lapicero con fecha cierta, ¿no? Y en tercer lugar, el que tenga el documento de fecha más antigua. ¿Sí? Pero aquí el artículo 1136 tiene un problema, tiene un vacío.
Porque en el Perú existen dos tipos de bienes muebles. Bienes muebles objeto de registro y bienes muebles no registrables. Un automóvil es un bien mueble objeto de registro. Lo que yo me preguntaría es, si le vendo a Juana la Loca el bien vehicular, un automóvil, y Juana la Loca tiene un documento de fecha 1 de enero de este año, luego se lo vendo a Juan del Diablo el bien y tiene un documento del 7 de enero, pero ha elevado este documento a registros públicos y ahora recibió la tarjeta de propiedad, pero todavía no recibió el auto. Y finalmente tenemos a Kenji Yamasato, quien recibe el auto. ¿Quién gana? Conforme al Código Civil ganará Kenji Yamasato, porque es quien lo recibió primero. Pero tenemos antes de la entrega del bien alguien que registró primero. La lógica nos dice que debiera ganar aquel que registró primero, por la naturaleza especial de los bienes, que es un bien mueble, inscribible, ¿no es cierto? Pero eso no lo dice el código. El código tiene un vacío en esta parte. Y ojo, que en los exámenes que se aplican a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para ser registradores, se les pregunta cómo se adquiere la propiedad de un bien automotriz, un automóvil. Y la gente cree que es con la entrega, mientras que la jurisprudencia registral ha sostenido que es con el registro. ¿Ya? Ese es uno de los problemas graves que nuestro Código Civil tiene. ¿Ya? ¿Todo claro? Hasta aquí hemos hablado de las obligaciones con prestación de edad. Hemos hecho referencia a las obligaciones con prestación de edad, bienes ciertos, bienes inciertos, a las obligaciones con prestación de edad bien determinado, indeterminado, determinable. Siguiendo la lógica del código, hemos hablado de obligaciones de dar bien cierto primero, aunque su nombre debería ser obligación de dar bien determinado o determinable. Y hemos hecho referencia a la entrega al concurso, de acreedores de bienes muebles y de bienes inmuebles. Ya en nuestra próxima sesión veremos lo concerniente a las obligaciones con prestación de dar bien cierto, pero los problemas que hay cuando es inalarmático. ¿Sí? Porque el artículo... Gracias. El artículo 1138 va a ser objeto de nuestra revisión en la próxima sesión, que refiere a las obligaciones de dar bien cierto, nombre del código, y sin alarmático, es decir, cuando hay prestaciones recíprocas. ¿Qué es lo que acontece o qué es lo que sucede con la contraprestación cuando la prestación se pierde por culpa del deudor, por culpa del acreedor o sin culpa de las partes? ¿O qué sucede con los acreedores de la contraprestación cuando el bien se deteriora por culpa del deudor, por culpa del
el acreedor o se inculpa el pago. El día de hoy justo empiezo el taller de obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También. Creo que es 3:30 de la tarde. De verdad que no me acuerdo exactamente, pero creo que es 3:30 o 4, porque quedamos que era de 4 a 5:30 o de 3:30 a 5:30. Pero eso es San Marcos hoy, porque el jueves voy a empezar el taller de acto jurídico. En San Marcos. No sé qué es. De verdad que no sé. Perdón, ¿me decía? De verdad que no sé. Yo no he ido a San Marcos que cerró el año pasado. Así que no sé qué aula específica me han asignado. Pero ellos publican en grande, ahí en la puerta de la universidad, de la facultad donde. Ojo, es taller, no es curso, es taller. Ellos hacen talleres en verano preparatorios al año académico. O sea, son alumnos que probablemente llegarán a ser